Muy buenos días otra vez y muchas gracias por inscribiros y conectaros al webinar. Si alguno me podéis poner que se oye perfectamente, porque vamos a empezar ya, pues os lo agradezco, que no tiene tiempo de ponerme otro dispositivo. Vale, pues nada, vamos a empezar hoy. Como veis, el tema lo hemos llamado redes LAN y Wi-Fi para centros de negocios y, bueno, en general es más bien una excusa para explicar la segmentación de la LAN, de cualquier red, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a ver en diferentes subredes. Vamos a ver si me pasa la página. Vale, simplemente por centrar el tiro, vamos a ver un pelín de cómo diferenciamos en NetGear los tipos de switches dependiendo de las funciones que vayan a tener y que vayamos a necesitar. Y más bien, esta sería a mí no me gustan mucho estas gráficas, ¿vale? Porque es imposible en una gráfica así, en dos dimensiones, ¿no? Poner dónde está cada uno de los switches. Pero bueno, esta es bastante ilustrativa. Empezamos con faltaría más a la izquierda todavía los submanaged, los no gestionables, que sabéis que en NetGear no es que sean no gestionables, sino que tienen una pequeña gestión. Luego pasamos a los smart. Los Smart avanzados, los Fully Managed de nivel 2 y los Fully Managed de nivel 3, ¿vale? Sí, aquí faltan una familia nueva, nueva, relativamente nueva, que ya no está nueva, pero que sigue siendo la novedad, que son los Insight, ¿vale? Los Insight yo no sabía muy bien dónde ponerlos, pero más bien estarían pues entre los dos últimos, entre los Fully Managed y los Fully Managed de nivel 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a permitir algunas cosas que permiten los Fully Managed de nivel 2, pero además también tienen nivel 3, ¿vale? En algunos casos. Bueno, vamos a simplemente aquí recordar que aunque la mayoría de los submanaged que ni siquiera aparecen en esta gráfica soportan VLANs, yo creo que cuando una red ya necesita de VLANs deberíamos tener en cuenta más cosas aparte de que simplemente soporte VLANs, ¿vale? Sabéis que los switches también van un poco emparejados con el rendimiento que pueden dar, las tramas que pueden mandar por segundo y las funcionalidades, ¿vale? Os lo digo porque sí, más de un proyecto se pueden hacer con los más pequeñitos, pero habría que tener mucho cuidado si sabemos que en el futuro nos van a pedir calidad de servicio o cualquier tipo de cosas un poco más raras como las vamos a ver hoy, ¿vale? Casi es mejor siempre en switching no quedarnos justos, ¿vale? Porque luego, vamos, que la sensación que va a quedar es que la solución no funciona bien o lo que sea y a lo mejor es simplemente un tema de dimensionamiento. Pero bueno, ahí cuando en las slides que se requieran, pues os haré un poco de hincapié en eso. Como hemos dicho, hoy vamos a empezar a hablar a partir de los que gestionables por web, o sea, de los smart, donde ahí nos vamos a tener que fijar en tipos de funcionalidades como, sobre todo, la tercera que veis ahí, que es la de VLAN, soporte VLAN avanzado, ¿vale? Que nos va a permitir precisamente lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Segmentación de tráfico y la flexibilidad que requiramos, ¿vale? Porque aquí primero vamos a ver los principios de VLAN y luego vamos a ver cómo se nos puede complicar el tema, ¿vale? Luego, por supuesto, más funcionalidades como QoS, que sabéis que es calidad de servicio, dar cierta calidad, más calidad de servicio a ciertas VLANs que a otras, como luego vamos a ver. No es lo mismo una red en un centro de negocio, pues una red donde haya una transmisión de vídeo a los paneles que tienen en las plantas, por ejemplo, que sabéis que el vídeo no se puede demorar absolutamente nada porque no hay retransmisión ni hay nada, entonces ese tráfico va a tener que ser respetado. No va a ser lo mismo eso que un tráfico, por ejemplo, de navegación de cualquier despacho, donde ya no porque el cliente se merezca menos calidad, sino porque la conexión está preparada para eso, ¿vale? Cada vez que nos bajamos una página, si el paquete se pierde, no llega o lo que sea, pues el propio PC va a pedir una retransmisión, o sea que y ese es imperceptible para la persona, con lo cual digamos que está preparado todo, ¿vale? Temas de IGMP, pues igual, si tenemos una distribución de vídeo en el edificio y eso va a ir por los mismos switches, pues obviamente vamos a tenerlo que tener en cuenta, ¿vale? Y luego el resto de funcionalidades como, por ejemplo, limitar anchos de banda, que en los centros de negocio también es muy típico, ¿no? Que digan, bueno, pues depende de lo que pagues, pues vas a poder mover
pues 1 giga o vas a poder mover menos o, bueno, o tener interfaces mayores. Y luego, bueno, por supuesto, temas de consumo energético para la optimización y todo eso. ¿Vale? ¿Sabéis? Ahí básicamente suele ser que sabéis que el estándar de Ethernet, vamos, las transmisiones de Ethernet están pensadas para soportar perfectamente 100 metros, que siempre suelen ser más, pues bueno, no va a ser lo mismo transmitir un switch que transmita por un puerto a otro switch o a otro dispositivo que esté a 100 metros a que esté a 1 metro, ¿vale? Pues digamos que aunque va a funcionar sin ningún tipo de ahorro energético, pues se puede hacer que se optimice, ¿no? Que se adecue la potencia que va a transmitir, con la que va a transmitir en un puerto a la que va a necesitar el otro lado, ¿vale? Pero como digo, aunque no hubiera estas cosas, todo está preparado para que transmitiendo a máxima potencia, pues con un cable bueno, de 1 palmo, pues el resultado sea igual de bueno que si tuvieras 100 metros. ¿Vale? A ver, ¿por qué segmentar? ¿Vale? Esto yo creo que es la clave. La clave de hoy es que entendamos por qué queremos segmentar y ya de paso sepamos cómo segmentar, ¿vale? Y eso que en esta presentación he quitado un montón me he apoyado en una que ya teníamos y he quitado un montón de pantallas totalmente técnicas que a mí personalmente yo creo que no nos interesan. O sea, nos interesa entender qué tiene que ser cada puerto y luego cómo lo hagamos es diferente, ¿vale? Es como, ¿no? Cualquier otra cosa. Que lo importante es saber qué función tiene cada puerto. El cómo se haga, pues, en Netgear, la verdad es que os he pegado una pantalla de cada familia, es lo mismo. Te lo cambian de sitio, te lo cambian de color, pero al final se resume a qué es el puerto, ¿vale? Pero bueno, estamos centrando en por qué segmentar. Pues ¿por qué segmentar? Bueno, pues porque al final, en resumen, hay diferentes tipos de tráfico, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, telefonía, vídeo, seguridad, datos, gaming y IoT. ¿Por qué he puesto estos? Porque eh, es para que veamos que, pues el ejemplo que veíamos antes, que no es lo mismo transmisión de vídeo a paneles bueno, pues que un despacho navegue. Pues igual, aquí tenemos telefonía IP que pues vamos a tener que tener no solo una calidad de servicio frente a los demás, sino que además vamos a tener que hacer que esa red, por ejemplo, imaginaos en un centro de negocios donde hay 10 empresas, más luego la propia empresa del centro de negocios, que sería la de administración, eh, todos van a tener que compartir esos teléfonos y van a tener que estar en la misma red de voz, ¿vale? Entonces, esos puertos, o sea, digamos que esas VLANs van a tener una entrada en cada uno de los despachos, por ejemplo. Temas de vídeo podría ser igual o simplemente referirse al vídeo de los paneles que hemos dicho antes. Seguridad, luego os pongo un ejemplo. Imaginaros que hay una o varias empresas en particular que no es que requieran una seguridad mayor, porque todos lo van a tener, sino que queremos o nos ha pedido el cliente, en este caso el despacho, nos ha pedido una máxima opacidad, bueno, ¿cómo decirlo? O aislamiento, ¿vale? No quieren compartir nada con nadie, ni siquiera la salida de internet, ¿vale? Pues eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Luego datos en general, pues de todas las oficinas y luego gaming. El gaming sería un caso también extremo de que vamos a tener pues multitud de paquetes pequeños, pero muy sensibles a la latencia, con lo cual vamos a tener que tener alguna calidad de servicio. Y luego IoT, pues igual, como ahora en todas las presentaciones todo el mundo mete el IoT, pues ya está, pues se mete, ¿vale? Bueno, ¿qué hay conectado en una red? Esto también es bastante importante. No hagáis mucho caso a la slide porque yo creo que tiene más años igual hasta que yo, porque no aparecen ni siquiera los grandes consumidores ahora mismo de las redes que son las tablets y los móviles, ¿vale? Pero esto es para que nos hagamos una idea de todo lo que hay en una red, ¿vale? Pues empezando por sistemas, bueno, otros que ponen ahí, sistemas de NAS, que serían compartir archivos, ¿vale? Donde todo el mundo va a tener que tener acceso a esos dispositivos, pero a la vez van a tener que estar securizados, ¿vale? Luego vamos a tener cámaras IP, pues igual, que van a estar distribuidos por todo lo largo de todos los switches que podamos tener. Imaginaos el centro de negocios este que estamos hablando, pues que tenga pues eso, varios switches, varias plantas o incluso varios edificios, ¿vale? Pues eso, las cámaras van a tener que estar, pues van a tener que tener presencia en todos y cada uno de los sitios donde haya centros de negocios, porque entendemos que las cámaras las ponen por todos lados,
Teléfonos IP igual. Wireless es un caso especial y que vamos a tener que tener bastante en cuenta, ¿vale? Porque tendemos a olvidar lo que es un acceso wireless y que es, por definición, muchísimo más vulnerable de lo que pueda ser un cable Ethernet, ¿vale? Yo para intentar enredar en una red que no es mía, para cualquiera es mucho más fácil aparcar con el coche enfrente del edificio y ponerte con el wifi bueno, a tener que entrar y pincharte en un switch, ¿vale? Ya solo por eso es bastante más delicado, ¿vale? Por supuesto, PCs y portátiles, servidores, impresoras, ¿vale? ¿Cuál es la problemática de no segmentar? Pues que serían una red totalmente plana y sin gestión. Funciona, claro que funciona. Sobre todo funciona si por ejemplo, tenemos switches pues de alto rendimiento. Cualquiera de los que hemos visto, o sea, de los que estamos empezando a ver, pues te van a ser capaces de incluso mover, bueno, pues de lo que estamos hablando. Una red sin segmentar donde todos los despachos tendrían una IP, por ejemplo, fijada para llevar cierto orden, y todo el tráfico estaría mezclado, ¿no? Red NAS pues, o sistemas de almacenamiento en red en la misma red, la salida a Internet, por supuesto, porque si no, no podrían salir, impresoras, los equipos que tienen en recepción, bueno, todo. Esto, la primera problemática gorda es que es un solo dominio de broadcast, en realidad. ¿Qué quiere decir? Que sabéis que en cualquier red tenemos básicamente 4 tipos de tráfico. Sería el unicast de un punto a otro, el multicast de un punto a muchos puntos, y luego tendríamos el multicast, el broadcast, que sería de uno a todo el mundo, ¿vale? De uno a todo el mundo, que por ejemplo sería tan sencillo como cada vez que encendemos un ordenador, cada vez que nos conectamos a una red, vamos a disparar uno o varios paquetes de broadcast pidiendo una IP, por ejemplo, ¿vale? Pues ese es el mejor ejemplo de broadcast, ¿vale? Igual hay muchos más tipos de tráfico de broadcast e incluso muchos ataques vienen por ahí, por ejemplo, los de denegación de servicio o descubrir vulnerabilidades y cosas de estas. Entonces, eso lo que va a hacer es que en todo el centro de negocios, si no estamos segmentando, pues seamos todos accesibles desde todos, ¿vale? Con todo lo que eso lleva. Priorización de tráfico, pues igual no vamos a poder hacer distinción, ¿vale? Si alguien, un señor, llama a autodespacho y dice, no, vamos a montarnos un servidor FTP y yo te voy a subir, bueno, pues todo ese tráfico al final va a ser exactamente igual, ¿vale? Entonces va a dar igual que una persona esté haciendo un backup en el Red NAS, donde el tío tiene contratados, imaginaros, 4 puertos Ethernet, pero que además son gigabit y además los tiene en agregación de puertos, pues va a estar metiendo una cantidad de tráfico que va a competir con el resto. Y luego no hay alta. Bueno, esto en realidad no es del todo cierto, pero bueno, que no hay alta se refiere a que no hay ningún tipo de control para entrar en esa VLAN. En realidad sí la podría haber. Lo que pasa es que el que no segmenta, pues tampoco suele usar funcionalidades avanzadas como las que vamos a ver luego de darse de alta, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Pues la solución es la que vamos a ver hoy, que es segmentar, tener redes gestionables multiservicio. Se suelen llamar así por eso, porque se suelen agrupar por servicios. Nos va a dar una topología jerárquica y de agregación. Aquí es donde vamos a empezar a poder distinguir entre lo que es una capa de agregación y lo que es una capa de distribución o de acceso, ¿vale? En este caso, en el ejemplo que veis ahí en Internet, la salida de Internet sería lo que estuviera conectado a la nubecita de Internet, y eso acabaría en una primera etapa de core o de agregación, que serían switches más potentes, generalmente con nivel 3 o no, pero desde luego que si no hubiera nivel 3, como veremos luego, tendría que haber un router, ¿vale? Relativamente potente para ver qué redes llegan a qué redes y todo esto. Y luego la última capa de abajo, que digamos que es la que más puertos va a tener, es la de distribución, ¿vale? O de borde, que se suele llamar, de edge. Y ahí, bueno, pues generalmente es nivel 2 bueno, ahí es donde va a tener, sobre todo, pues vamos a tener que tener en cuenta todos esos puertos de acceso que van a ser los puertos que vamos a ofrecer al cliente final, que son los que nos tenemos que encargar de que tengan cierta seguridad, ¿vale? Vale, pues los principios de VLAN. ¿Qué es una VLAN? Pues esto, aunque ya
prácticamente todos lo sabemos, pero lo recordamos, ¿vale? Al final, lo mejor que podéis hacer es imaginaros un VLAN como un switch. Por ejemplo, ese switch que tenemos ahí en la pantalla, pues tendríamos los puertos rojos, los azules y los verdes, ¿vale? Bueno, y luego los de por defecto, que serían todos los demás, ¿vale? Esos, suponiendo que esos puertos, como luego veremos, son de acceso, quiere decir que los 4 puertos rojos es como si fuera un pequeño switch de 4 puertos. Los 4 puertos azules sería otro switch independiente, totalmente independiente y no conectado al rojo, sería otro switch, otro segundo switch de 4 puertos, y el tercero sería otro tercer switch sin conectar a ninguno de los otros dos, donde, bueno, pues pinchemos lo que pinchemos, se comunica, ¿vale? Importantísimo, pues saber que esto es así. O sea, que si nosotros definimos 3 VLANs como tenemos aquí en la pantalla, y la VLAN 1, por ejemplo, que fuera la de salida a Internet, aquí en este caso nadie va a salir a Internet. Esto es lo que tenemos que tener súper claro. Nadie. Hasta que alguien o algo les diga en otro nivel, porque esto estamos hablando de nivel 2, que se pueden comunicar, ¿vale? Por eso es importante saber que, sobre todo hoy, nos vamos a centrar en la segmentación de nivel 2, ¿vale? Por eso, en este ejemplo, si todos quisieran salir a Internet, pues tienen básicamente dos opciones, ¿vale? O alguien en esa VLAN tiene salida a Internet. Por ejemplo, imaginaos en los 4 puertos rojos que en uno de esos puertos rojos va conectado al típico router de un operador cualquiera bueno, de los que tenemos en casa o en la oficina, de fibra o de ADSL o de cable o de lo que sea. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ese router estaría conectado a una especie de switch virtual o a esa VLAN roja. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que conectemos en esa VLAN roja, ¿qué va a hacer cuando se conecta a la red? Pues va a disparar un broadcast, como hemos dicho antes, un DHCP. ¿Y quién le va a contestar? Pues le va a contestar todos los servidores de DHCP que haya en la red. En este caso, como hemos pinchado el router de salida de Internet, pues va a recibir una IP y bueno, va a navegar con total transparencia, ¿vale? Y, sin embargo, los azules y los verdes no van a navegar. Pero vamos, ¿por qué no? Porque hemos dicho que son como si fueran switches diferentes, ¿vale? La otra opción, ¿cuál sería? Pues sería, pues en plan, reutilizar salidas a Internet y tendría que haber o en el core o sea, o bien un switch de nivel 2 y 3. Bueno, el switch siempre va a tener nivel 2, ¿vale? Pero por eso se suele decir switch de nivel 3. Pues el nivel 3 o un router pinchado a ese switch, que lo que va a hacer es que tengamos una capa por encima en la que vamos a poder hacer una cosa que se llama inter-VLAN routing, que lo que va a permitir es que los direccionamientos de las VLANs, de las distintas VLANs, pues tengan o no conectividad con otras, ¿vale? Y esto aquí es importante, ¿vale? Porque hay mucha gente que se piensa que, bueno, pues vale, activo el inter-VLAN routing y eso quiere decir que los rojos, los azules y los verdes van a salir por la VLAN 1, que es la de Internet, y no es así. O sea, tú puedes hacer un pin a cualquier equipo de la VLAN 1, desde cualquiera de los otros colores que hemos dicho, y vamos a poder, como se verá o como se puede hacer el test, pues oye, se llega al router, se llega a otros equipos que estén en esa VLAN, pero sin embargo no salimos a Internet. ¿Por qué no salimos a Internet? Porque se nos olvida que nivel 3 es o sea, va a requerir que a nivel IP los paquetes salgan y vuelvan, ¿vale? Entonces, ¿qué va a tener que hacer ese router? Pues ese router o ese switch de nivel 3 va a tener que saber que aparte de la salida a Internet, que es su ruta por defecto, tiene una ruta por defecto, es decir, todos los paquetes que no tengan una ruta más específica los va a lanzar por el interfaz de Internet. Pero ¿qué pasa? Ojo, ¿qué pasa cuando viene un paquete de Internet y en vez de irme a la dirección IP de la VLAN 1, a la 192.168.1, lo que sea, pues me llega a la 10.10.10.27? Pues como no sabe de dónde le ha venido ese paquete va a morir, ¿vale? Va a ser dropado, va a ser tirado, descartado, perdón, y ya está, y ahí se queda. Entonces la gente se piensa que no sale. Bueno, pues ahí en ese caso sí está saliendo, pero lo que pasa es que el tráfico no vuelve, ¿vale? Pues, bueno, eso ya lo veremos en otro webinar, ¿vale? Aunque ahí la verdad es que, por ejemplo, si usáramos Insight,
ahí sí que nos lo pone muy fácil, ¿vale? Simplemente digamos que si no le decimos nada, cuando activamos el interVLAN routing, vamos a activar también, si la salida de internet está en nuestro Insight, en nuestro entorno Insight, el propio entorno Insight le va a decir al router las rutas de vuelta y todo para que no tengamos que complicarnos, ¿vale? O sea que si aquí en este gráfico tuviéramos un switch de Insight y además ese switch Insight estuviera hablando o bien configurado, metido en la misma cuenta que un router Insight, pues al crear la VLAN, por ejemplo, verde, pues automáticamente si le decimos que la VLAN verde puede llegar a la VLAN 1, automáticamente va a salir a Internet, ¿vale? A no ser de que le digamos lo contrario, con lo cual eso nos va a quitar dolores de cabeza. Lo importante de esta slide sería que ya sabemos lo que es la segmentación a nivel 2 y recordaros que en nivel 2 las IPs no tienen ningún sentido, o sea, no tienen ningún... o sea, que no se habla, en nivel 2 no hemos llegado todavía a las IPs, con lo que al switch le da exactamente igual. Esto es importantísimo, ¿eh? Yo he tenido clientes, hemos tenido clientes, quiere decir que hay clientes por ahí que la segmentación que hacen, la hacen o se van a la cama tranquilos pensando que la hacen en nivel 3, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos una oficina entera con direccionamiento dinámico y pues todos los puestos de trabajo saliendo con normalidad. Y luego tienen dos servidores que, bueno, han oído que, claro, que tienen que estar segmentados para que nadie les moleste. Imaginaros dos servidores que tienen que hablar uno con otro, por ejemplo. Pues lo que hacen es fijarle la IP, una IP fuera de rango, a esos dos servidores. Imaginaros en una red 192, 168, uno lo que sea, pues esos dos servidores, mientras todo el mundo tiene esta que acabo de decir, a esos servidores le ponen la 10.10.10 1 y la 10.10.10 2. ¿Qué consiguen con esto? Que el servidor A llega al servidor B y viceversa. Pero ningún empleado, ningún puesto de trabajo va a llegar a esos servidores. A ver, no llega, en realidad no llega porque lo hemos puesto así, porque hemos puesto unas IPs. Ahora, si uno de los trabajadores se pone una IP del rango de los servidores, va a llegar perfectamente. O desde cualquier punto de la red vamos a poder ver cualquier tráfico de broadcast, igual que los servidores van a poder ver también tráfico de broadcast. Es decir, ese sería el error más grande que podríamos tener, ¿no? Sentirnos seguros simplemente por hacer una distinción de IPs, ¿vale? Porque y podéis hacer la prueba. Cuando pincháis un equipo que tiene una IP por defecto, que está fuera de vuestro rango, ¿qué le tenéis que hacer a vuestro PC? Pues cambiar la IP a una que sea alcanzable desde el dispositivo que habéis pinchado. Por eso, en ese momento perdéis internet, no tenéis internet porque vuestro ordenador no sabe llegar al router de acceso a internet, pero sin embargo, si llegáis al Redinas ese que habéis comprado y que tiene una IP por defecto rara, ¿vale? 168, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Eso sería un error bastante grande, ¿vale? Que pensarnos que estamos tranquilos por eso, ¿vale? ¿Qué nos van a permitir estas VLANs? Pues las VLANs nos van a permitir que por software vamos a poder tener diferentes LAN o switches dentro del mismo switch, con lo cual nos va, en el primer ejemplo que he puesto, no es lo mismo tener 3 switches de 4 puertos que tener un switch con todos los puertos. ¿Por qué? Porque daros cuenta que el color verde puede requerir un puerto más y el rojo uno menos. Pues ahí con un switch pues, lo podríamos tener solucionado y sin embargo, teniendo que meter hardware a medida, pues nos pillaríamos los dedos fijo, ¿vale? Las VLANs permiten segmentación a nivel 2, ya lo hemos hablado, y para la comunicación de inter-VLAN, o sea, de VLANs, vamos a necesitar un nivel 3, alguien que aporte ese nivel 3, que sería o un router, como hemos dicho, o un switch de nivel 3. ¿Vale? También daros cuenta de una cosa, ¿vale? Que a veces me lo preguntan mucho. O sea, cuando nosotros tenemos, imaginaros, tenemos 4 switches para la parte de acceso, con muchos puertos, ¿no? Para todo el edificio. Y luego tenemos, por ejemplo, uno en el core, uno muy potente. Ese 1, en realidad, solo con que ese 1 tenga nivel 3, al final toda la red tiene nivel 3, ¿vale? Porque si ese switch de nivel 3 tiene conectividad con todos los switches de nivel 2 que hay en distribución, todos los paquetes que requieran salir de esa VLAN, que serán casi todos, ¿no? Si tienen que navegar a Internet, pues van a subir al core y en ese core pues bajarán otra vez. Podrían bajar otra vez o continuar en Internet o lo que sea, ¿vale? ¿En qué se basa las VLANs? Pues bueno, el truco no nos vamos a meter en el detalle porque tampoco da tiempo ni es la intención. Es simplemente añadir una etiqueta, ¿vale? Una etiqueta donde vamos a tener 2 tramas Ethernet, o sea, dos tipos de tramas, las que están etiquetadas con una VLAN y las que no, ¿vale? Es simplemente saber eso. Este sería el ejemplo típico, ¿vale? Y aquí es la clave de lo que vamos a ver hoy.
de lo que estamos viendo. Vamos, serían las VLANs que vamos a ver aquí se representan con colores. Pues vamos a tener puertos de acceso, que se van a llamar, los que van a ir conectados a un ordenador. Los ordenadores generalmente se representan como que ellos no saben etiquetar, ¿vale? Aunque no es cierto, se puede con ciertos drivers en Windows o en otros sistemas operativos se puede, pero digamos que en cada puerto que tú conectes algo, en esos puertos de acceso, el dispositivo que conectes no va a saber de etiquetado, simplemente va a transmitir y va a recibir sin etiqueta ninguna, no sabe lo que es un VLAN, ¿vale? Por eso vamos a tenerle que decir a ese puerto a qué VLAN pertenece. Entonces, aquí todos los ordenadores que están conectados en rojo, vamos a tener que hacer que esos puertos en los que van conectados sean puertos de acceso. Luego vamos a tener otro tipo de puertos que son los de trunk. ¿Qué es un puerto de trunk? Un puerto de trunk es un puerto donde van a ir muchas VLANs dentro, una o varias VLANs dentro, pero van a ir etiquetadas, porque si no, el switch no sabría diferenciar el tráfico que es de una o de otra. El ejemplo típico siempre es, por ejemplo, cuando conectamos un switch con otro. ¿Vale? Ahí, en este caso, el que veis arriba, entre los dos equipos de arriba, izquierda y derecha, vamos a tener que el color rojo, azul, morado y amarillo, pues esas cuatro VLANs van a tener que estar en el puerto de trunk de esos switches, tanto en un lado como en otro. Si nos equivocamos en uno de los lados, pues no va a coincidir y no. Imaginaros que en el puerto, en el switch de la derecha, se me olvida meter en el trunk la VLAN roja. Pues nada, pues la VLAN roja no va a poder llegar jamás al ordenador, al switch de la derecha, ¿vale? Bueno, aquí hay otro término que no nos vamos a meter, que sería la agregación de puertos, ¿vale? El LACP, para ganar más capacidad, ¿vale? Esto no lo vamos a ver hoy, pero bueno, digamos que es eso, es para tener más capacidad. Los beneficios de las VLANs, pues todos los que hemos dicho, mejoran rendimiento, reducen el número de routers, nos permiten una configuración flexible, simplifican la administración, aumentan seguridad de red, añaden algo, porque lo otro es que no es que tenga mucho, ¿vale? Y reducen coste de la solución, por supuesto, ¿no? Porque es lo que hemos dicho antes, de que no es lo mismo tener muchos equipos pequeños a uno grande. Esto es la clave, ¿vale? Con que nos quedemos con esta diapositiva de hoy, ya me doy, o sea, tenemos que ir tranquilos, ¿vale? La nomenclatura de nuestros puertos en Netgear, sea cual sea la familia, es una U o una T, ¿vale? O nada, ¿vale? Entonces, la U es un target, quiere decir que una VLAN que tenga una U en un puerto, quiere decir que esa VLAN va a salir sin etiquetar por ese puerto. Ejemplo, el puerto de acceso que hemos visto antes, el puerto rojo, la VLAN roja, en la VLAN roja ese puerto tiene que tener una U, ¿vale? De un target, ¿vale? La T, pues quiere decir, iba a decir lo contrario, pues no, que va tagueado. Entonces, identifica la VLAN roja, por ejemplo, en el puerto en el que va de un switch a otro, la VLAN roja va a tener una T. ¿Por qué? En los dos switches, porque va a viajar con el marcado de 802.1Q diciendo que es la VLAN roja, ¿vale? Y el PVID, que suele ser lo que se nos suele olvidar configurar siempre en los equipos de Netgear, y eso que en las últimas versiones ya lo pone automáticamente, es que un puerto de acceso, aparte en el puerto que hemos visto antes, en la VLAN roja, el puerto que estaba el PC rojo, aparte de tener una U, tiene que tener el PVID, lo tiene que tener también con el valor de la VLAN roja. ¿Qué quiere decir eso? Pues que con la U lo que hacemos es que todo el tráfico que el switch saque hacia afuera le quite, digamos, la etiqueta de VLAN roja y lo entregue sin etiqueta al PC rojo, pues lo que va a hacer el PVID es que todo lo que me metan hacia adentro del PC hacia adentro, pues mi VLAN nativa, digámoslo así, es la VLAN roja. Entonces yo lo que hago es cuando recibo cualquier paquete del ordenador, a mí, que soy el switch, lo que hago es etiquetarlo y pasarlo hacia el siguiente switch o al siguiente puerto, ¿vale? Las configuraciones, no me voy a meter mucho, es lo que acabamos de hacer, o sea, es diferenciar entre las U's y las T's, ¿vale? Hay dos modos de configuración, pues eso, es la asignación de diferentes puertos a VLAN, esa sería la básica, es decir, qué puertos y tal, van lo que acabamos de decir, y luego tenemos la avanzada que nos va a permitir más opciones de 802.1, ¿vale? Como vamos a ver dentro de un momento. Esto sería en los gestionables, los primeros, los que no son avanzados.
En los Smart, pues tendríamos igual. Primero, generalmente el orden es este, se crea la VLAN y luego se va diciendo en cada VLAN los miembros que tiene, los puertos que tiene. Pues bien, los puertos que tienen una U o los puertos que tienen una T o los puertos que no tienen nada. Que no tienen nada quiere decir que ese puerto ni va a admitir paquetes de esa VLAN ni que tampoco los va a transmitir, con lo cual estamos aislando ese puerto, en esa VLAN no tendría nada que ver, ¿vale? Y luego, por último, iríamos al PVD, ¿vale? Que hemos dicho que es que tendríamos que poner en el puerto de acceso, donde tienen las U's en una VLAN, asegurarnos que aparte de la U tenga el PVD, ¿vale? Bueno, esto sería paso a paso lo que hemos dicho. En el segundo paso que hemos visto en la slide anterior, pues habría que poner las U's aquí, por ejemplo, y la captura que he puesto abajo a la izquierda, pues sería por cada puerto le tienes que decir el PVD que tiene. Esto que veis aquí es lo que tiene un switch cuando sale de la caja. Tiene la VLAN 1, todos los puertos son un target y todos los PVDs es igual a 1, ¿vale? Por eso es gestionar. Daros cuenta que aquí, cuando tocamos esto, cuando esto lo tocamos, el switch se puede quedar sin gestión, ¿eh? Si yo ahora quito todas las... Bueno, sabéis que un switch se gestiona o es alcanzable por una VLAN, ¿vale? Que siempre suele ser la 1, pero hay gente que la cambia, muchísimos clientes, que ahí hay que tener cuidado, ¿vale? Si no tenemos ningún puerto en el que yo me pueda conectar y con un PC y que sea de acceso y pueda llegar a esa VLAN de gestión, pues obviamente el equipo jamás se va a poder gestionar, ¿vale? Entonces habría que hacer un reset de valores de fábrica o, bueno, conectar otro switch si sabemos cómo está, pues bueno. Pero vamos, que quiero decir que esto ya es como todo, ¿no? Que se pueden romper las cosas. En Smart es igual lo mismo, pero cambian los colores. Aquí no me voy a parar porque es exactamente lo mismo. Las U's y luego el PVD, ¿vale? Cambia el formato y a lo mejor mañana usamos otros colores, pero es lo mismo, ¿vale? Y en los Smart, pues igual, pero es verdad que con muchos más puertos y cambia un poco la reorganización, ¿vale? De hecho, ahora, de cuando hicimos esta presentación ahora, prácticamente casi todos ya tienen esta, ¿vale? Que es el nuevo look and feel del GUI, ¿vale? Bueno, y en avanzado es igual. Al final, como son tantos puertos, los fully managed, pues los vamos cambiando de otra manera, pero es todo lo mismo, ¿vale? Saber quiénes son T's, quiénes son U's, ¿vale? Bueno, aquí no nos vamos a meter mucho más. Y los fully managed, bueno, aquí cambia, ¿vale? Aquí cambia, ¿por qué? Porque los fully managed están preparados para un público que viene sobre todo del mundo de Cisco, ¿vale? Entonces aquí aparte de tener la web, sabéis que en los fully managed vamos a tener acceso por consola o por SSH o por lo que le digamos, pero vamos que es una consola, y vamos a poder hacer prácticamente correr pues los comandos, ¿no?, típicos del entorno de Cisco. Y como Cisco usaba sobre todo la filosofía, una filosofía un poco diferente, Cisco lo que hace es Cisco lo que hace es decir si un puerto es de acceso o un puerto es de trunk. En cuanto dices que un puerto es de trunk, automáticamente todas las VLANs que tiene ese switch las mete tagueadas en el puerto, ¿vale? ¿Es más cómodo? Sí, por supuestísimo. Y luego además creas una VLAN y no tienes que ir ahí corriendo a meter el tag. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor vamos a querer que ciertos switches no extiendan ciertas VLANs, ¿vale? Pues aquí en este método más o menos de Cisco tendrías que excluir las que no son mientras que nuestra filosofía es incluir las que sí lo son. Al final es lo mismo, ¿vale? Las dos maneras son válidas y compatibles y se pueden hacer tanto en consola como en la web, ¿vale? Pero ya os digo, esto está pensado para ese público, ¿vale? Que viene sobre todo de Cisco, de muchos años ¿vale? Aquí no me voy a meter en los comandos, aunque creo que los había quitado. Pero bueno, básicamente es decir si el switch por mode está en acceso, en general o en track. Hasta ahora estábamos hablando siempre en general, ¿vale? Pero es estos equipos más potentes los que permiten el track. Pero ya os digo, básicamente es que mete todas las VLANs o que solo mete... y excluye las que quisieras, o en general es en donde VLAN Membership, donde meteríamos o sacaríamos las VLANs, ¿vale? Y con Insight, bueno, lo he añadido porque pues, nos interesa también, pues eso, sabéis que Insight, los equipos de gestión en la nube, se van a poder configurar tanto en web como
o sea, como en local. En local sería igual que otros que hemos visto, definiríamos la VLAN, luego iríamos a VLAN Membership y luego al port PVD Configuration. Eso sería para el básico. Luego, ciertas funcionalidades que no vamos a ver, pero las vamos a citar, pues sería tocando las demás de las opciones, ¿vale? Y luego en Insight, en la nube, esto ya sería en plan, pues eso, más comodón, pues os he puesto una captura para que veáis que incluso desde un móvil podríamos decirle que el puerto 1 es un target, no sé si se ve, el puerto 5, el puerto 6, el puerto 7, el puerto 8, ¿vale? Y lo que pasa que ahí, como queremos representar tantas cosas en tan poco sitio, pues queda así un poco, vamos, yo por ejemplo, prefiero la gestión en un ordenador, ¿vale? Esta misma Insight, por ejemplo, en un ordenador, que tienes un poco más de espacio, ¿vale? En un móvil a mí no me cabe, ¿no? Bueno, el ejemplo de negocios, del centro de negocios, básicamente lo hemos ido hablando. Sería, por ejemplo, una VLAN por empresa, una VLAN de servicios generales, presencia o no de firewalls, pues todo depende, pero ese core, ese switch de nivel 3 va a poder tener unas reglas básicas de qué VLANs van a poder de nivel 3 van a poder verse con otras o no, o bueno, podemos tener un firewall en condiciones totalmente aparte a nivel de hardware de lo que es switching y lo que es routing, ¿vale? Los trunks, a ver un momento. Tracks eficientes me refiero a eso, a que si hay cierto tráfico que de un edificio a otro no nos va a hacer falta, pues yo simplemente lo voy a sacar, o bien excluyendo a esa VLAN o bien no publicándola en ese puerto, ¿vale? Y luego, por mirroring igual, para cualquier tipo de análisis que tenga que hacer en una casuística de un cliente, pues sabéis que aparte de todo lo que hemos visto, se puede hacer saltarnos todas las reglas y decirle que un puerto me lo duplique en otro. Sería, por ejemplo, para investigación, ¿no? A ver por qué falla este servidor y entonces sería con un analizador, pues verlo. ¿Vale? Otras funcionalidades que nos pueden interesar para el centro de negocios. La VLAN privada, que sería que ciertas VLANs, ciertos puertos de algunas VLANs puedan tener o no visibilidad. Autenticación de usuarios, que lo tengo dos veces porque se me ha olvidado la palabra Wi-Fi, sería 802.1x, que eso en Wi-Fi se llama, me saldrá WPA2 Enterprise, se llama así, y en Ethernet, que sería exactamente lo mismo. ¿En qué se basa esta autenticación? Pues que se va, a cada vez que se conecte un elemento, o bien por Wi-Fi o bien por Ethernet, nos va a preguntar un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña va a ser validada por un radius externo y ese radius nos va a devolver, lo primero, si puede entrar o no ese señor, y lo segundo, qué VLAN va a tener, ¿vale? Con lo cual eso es importantísimo, ¿vale? Porque nos va a poder hacer que, por ejemplo, en una red Wi-Fi vamos a poder tener, o en una red de cable, en un mismo puerto, pues por la mañana va a ir un señor de una empresa, se va a conectar a su VLAN número 10 y por la tarde va a ir otro a su VLAN número 12, por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual vamos a conseguir eso, una asignación de VLAN dinámica, ¿vale? Basada en puerto, en este caso en puerto, en autenticación, ¿vale? Y el port mirroring que se me ha escapado, ¿vale? Trucos para cuando estemos configurando y trabajando con estas cosas, pues cómo probar interfaces de trunk y acceso de una manera cómoda. Los puertos de acceso es muy fácil. Ponemos en el ejemplo del principio, si en la VLAN roja pinchamos un router de acceso a Internet que tiene la 192.168 2 algo, ese 2 lo pongo para, bueno, pues para que no, como la 1 es tan típica, pues pongo la 2 para saber que ese es mi router, ¿no? Pues lo que haría es, en un puerto de acceso rojo, pinchar un PC y si tengo una IP que es 168, 2 lo que sea, pues ya sé que está bien. El puerto de acceso es el más fácil de comprobar. Ahora bien, el puerto de trunk, ¿cómo lo probamos? Pues hay un truco y es, por ejemplo, los que tengáis Linux o Mac, pues podéis hacer una cosa que se llama interfaces virtuales, donde vais a poder sacar de cada interfaz físico, Ethernet, vais a poder crear uno virtual basado en una VLAN. Con lo cual, yo, por ejemplo, en mi Mac puedo tener un subinterfaz VLAN 2, 3, 4, 5, así, hasta 10, hasta las que sean. Y cuando yo pincho el interfaz Gigabit Ethernet al switch, a un puerto de trunk, el sistema operativo lo que me va a ir diciendo es cada uno de esos subinterfaces si tiene una IP, si no tiene una IP, si todo, ¿vale? Con lo cual eso es un truquillo. En Windows se puede hacer,
pero solo con algunos drivers de algunas tarjetas de red, ¿vale? Habría que ir en propiedades, no sé qué, en opciones de la tarjeta, y ahí es cuando se te abre la ventanita de Intel o Broadcom o el que haya fabricado el chipset, y ahí a veces te puede cambiar, donde a veces te dejan algunos cambiar la Mac o lo que sea, pues ahí puedes cambiar la VLAN, ¿vale? Y ahí podrías probarlo. El Wireshark también lo podéis usar para todo este tipo de cosas, ¿vale? Daros cuenta que si os ponéis en un puerto de trunk vais a poder ver todas las VLANs que estén propagadas por ese puerto, sabiendo pues sabiendo que tenéis la VLAN puesta. Herramientas como el Wireshark de una manera muy fácil te puede decir, pues sácame las de la misma VLAN o lo que sea, ¿vale? Saturación de enlaces, cuando vamos a probar calidades de servicio y todo eso, siempre lo digo en las charlas y eso, que claro, generar 1 giga o incluso 10 gigas es una tarea prácticamente imposible, ¿no? Salvo que tengas el típico ordenador de gamer, pues lo que os recomiendo yo es que para hacer esas pruebas cambiéis la negociación de esos puertos a 100 o a 10 megas y ya está. Y ya con un PC, simplemente con que subáis un archivo o cualquier cosa, pues ya saturáis el enlace. Y así podéis ver si se cae la telefonía o no, ¿vale? Hyperf, otro que es un buen amigo, bueno, el Hyperf sabéis que es una herramienta para generar masivamente tráfico, con lo cual os va a permitir medir el rendimiento de un switch. Cuando habéis montado un switch, pues es bueno, ¿no? Iros a la otra punta de la red y al core o de una punta a otra y ver efectivamente si tenéis 1 giga o 10 gigas o lo que sea, ¿vale? El Hyperf y el JPerf es lo mismo, lo que pasa es que el JPerf tiene una interfaz gráfica mucho más cómoda, ¿vale? Y luego el multicast para pobres, que siempre pongo, pues cuando queráis probar multicast, sabéis que si no tenéis dinero ni medios, o sea, vamos, como me pasa a mí, que no tienes un decoder ningún generador de vídeo, pues bueno, tienes el VLC, coges cualquier archivo y lo pasas a multicast y ya puedes ver si ese multicast se distribuye, funciona las funcionalidades que tienes de como IGMP o lo que sea, o también si se saturan los enlaces y pixela o no, ¿vale? Y bueno, hasta aquí hemos llegado, se me ha pasado un poco. Voy a mirar un segundín que me ha parecido que escribíais. Lo que pasa que como las dudas pueden ser miles, igual como tengo vuestros nombres y usuarios, igual los contacto, los que hayáis preguntado algo, ¿vale? Desde Belén desde Nequiar. Bueno, pues no voy a leer las preguntas, ¿vale? Hay 3 o 4, ahora las comento y ya está. Más de una VLAN por puerto, sí. Bueno, esta sí la comento, que antes lo iba a comentar. A ver, se pueden hacer todo tipo de cosas raras que queráis, ¿vale? Se puede poner, por ejemplo, en un puerto que varias VLANs vengan en un target, pero eso va a ser perjudicial siempre, ¿vale? Porque no estáis, lo que estáis haciendo es que haya un punto en el que se pueden mezclar y que pueda haber el mismo tráfico. Yo no lo recomiendo. Poder se puede, igual que se puede poner un puerto de acceso que en la VLAN roja y sin embargo no poner el PVD en la roja. ¿Qué quiere decir? Que el PC rojo va a recibir todo el tráfico de la VLAN roja, pero sin embargo su tráfico no va a ser escuchado por nadie. Vamos a ver, si se sabe lo que se está haciendo y se quiere, hay otras maneras más elegantes de hacerlo, pero se puede hacer, ¿vale? Pero bueno, yo si quieres, incluso luego te contacto a que ha preguntado esto porque no entiendo muy bien para qué podrías querer eso, ¿vale? Ahora, siendo estrictos, si en un puerto queremos varias VLANs, lo lógico es que al menos una estuviera etiquetada. Y luego ya lo último que digo es que hay puristas, o bueno, esto es como todo, ¿no? Hay gente que opina que un puerto de trunk no debería tener una VLAN por defecto, ¿vale? Me explico. Si un puerto de trunk, hay gente defensora de que ese puerto solo puede tener tráfico etiquetado, ¿vale? Que es cierto, por definición debería ser así, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en la vida real, pues puedes meter perfectamente un tráfico sin etiquetar. Por ejemplo, ¿para qué? Pues para ser gestionado el propio router, el propio switch, perdón. Imaginaos en el ejemplo que hemos visto antes de los 3 colores, en el que había 3 switches con interfaces de trunk, los puertos de trunk, si solo son de trunk, bueno, yo desactivo ese puerto, me conecto mi PC a ese puerto y no podría gestionar ese switch. Sin embargo, si lo dejo esa VLAN por defecto, lo que voy a hacer cuando pinche un PC, que un PC no etiqueta ni nada, pues lo que va a hacer es hablar con la VLAN 1 o la de por defecto o la que tenga y entonces va a poder eso. O sea que, bueno, sabiendo lo que se hace, la verdad es que se pueden contemplar las dos opciones. Yo ha habido veces que
que es, hay que tenerlo, yo generalmente lo tengo puesto, ¿vale? O sea, soy de los que pone una VLAN por defecto. Más que nada por eso, por evitar que dentro de 3 años, cuando alguien vaya a configurarlo, pues pueda configurarlo, por ejemplo, por ese puerto. Venga, pues ya no me entretengo más, que os he hecho, que me he alargado un pelín. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes, ¿vale? En el próximo webinar. Venga, otra vez gracias y que tengáis buen fin de semana cuando acabe hoy. Venga, hasta luego, gracias.